Amén. Escucha la palabra. Vamos a hablar hoy en esta mañana, hermanos, de un tema que nunca lo había yo hablado y es interesante cuando uno en la Biblia, leyendo la Biblia, Dios a veces nos pone, no sé si sea el caso de ustedes, pero estudiando la Biblia Dios pone versículos en qué pensar. Uno de ellos fue leyendo la epístola de Pablo a Timoteo, donde me hizo mucha fuerza, y de hecho quise hacer inmediatamente un mensaje acerca de eso y no lo hice sino hasta ahora, que decía: ejercítate para la piedad. Obviamente eso resaltó mucho en la lectura y empecé a investigar sobre la piedad. Hemos dicho también que a veces hay palabras que confundimos, que tenemos que venir a la raíz etimológica para poder entender con mayor claridad, con mayor profundidad, lo que Dios quiso decir a través de sus apóstoles. Es por eso que esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 1 Timoteo, y saben, hay cosas muy interesantes acerca de esta palabra. ¿Saben ustedes que en la Biblia solamente viene en el libro de los Hechos, en las epístolas consideradas como pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que Pablo la menciona muchas veces en esta carta y vamos a ver el trasfondo, y el apóstol Pedro la menciona 4 veces en su epístola. Solamente en esas cartas aparece esta palabra de piedad. Y es interesante, y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esta palabra. 1 Timoteo capítulo 4. Obviamente vamos a estudiar todas en donde viene esta palabra, pero quiero tomar esta porción de la Biblia como sustento para esta predicación. Dice el versículo 6 al 11. Obviamente el apóstol le viene hablando a Timoteo. Se le llama a estas cartas pastorales porque efectivamente Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo ya sabía que su partida estaba cercana. De hecho, en la segunda carta a Timoteo, donde él ya, en el capítulo 4, ¿se acuerdan ustedes? Donde Pablo le dice a Timoteo: porque yo estoy listo para ser sacrificado. Entonces Pablo, antes de partir, él ya ve inminentemente su partida de este mundo, y él tiene una preocupación en su corazón. Él, a través de por donde iba, ¿verdad?, iba levantando iglesias. Entonces Pablo le habla a Timoteo, que lo pone como pastor en la iglesia de Éfeso. Y entonces estas cartas, por eso se le consideran pastorales, tanto la de 1, 2 Timoteo y Tito, porque son instrucciones que Pablo le da de lo que debe enseñar como pastor a la congregación. Entonces dice aquí, solo una porción por establecer algo, en el capítulo 4 del versículo 6 de 1 Timoteo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, o sea, vergüenza, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen. Esto manda y enseña. Repito, son las instrucciones de un padre a un hijo, de un apóstol a Timoteo, de cómo debe conducirse en la casa de Dios. De hecho, lo menciona en otra parte estas palabras. Vamos pues, en esta mañana, inmediatamente cuando leemos piedad, ¿qué nos viene a la mente? Piedad es sinónimo, ¿verdad?, de misericordia, compasión, de amor, pero es más que eso. Vamos a ver un significado, y ciertamente de entrada podemos decir que es sentir conmiseración hacia alguien que merece un castigo. Bueno, este era el sentido que se le daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, este término de piedad, ahí se aparece muchísimas veces, se relacionaba con la misericordia, y el ejemplo más palpable que tenemos de eso es el rey David en el Salmo 51:1, donde dice David: ten misericordia de mí, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Todos sabemos que aquí está el Salmo 51, es el pecado que había cometido David por haber adulterado con Betsabé, cuando el profeta Natán lo confrontó, y es entonces donde da pie este salmo de David, y comienza este salmo diciendo: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Este es el enfoque mayormente que se le da en el Antiguo Testamento. Repito, es sentir conmiseración hacia alguien que se merece un castigo. David merecía un castigo, y él lo sabía perfectamente, pero David apeló ¿a qué cosa? A la misericordia de Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos compete a nosotros ahora? La palabra que se usa para piedad aquí en Timoteo, porque hay varias palabras, pero es la palabra que usa el apóstol Pablo, es la palabra eusebia. Esa es la palabra para piedad, eusebia, traducido como piedad, y que incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y vida religiosa. El énfasis es hacia la vida práctica. Esta es la diferencia. No solamente, insisto, creo que se quedaría corto hoy en día, según el enfoque que ahora le damos a los apóstoles, de piedad a lo que se le daba en el Antiguo Testamento. Es más que eso. Insisto, es, como leemos aquí, es el énfasis hacia la vida práctica. Meditando y leyendo esta carta de Pablo a Timoteo, y también porque el apóstol Pedro la usa también esta palabra en sus dos cartas, es entonces lo que me llevaba a pensar lo que Jesús quiso decir. Bueno, como vamos a ver más adelante, en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús dijo: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es algo que desgraciadamente quizás hemos confundido. Pensamos que la adoración o la verdadera adoración, y le hacemos mucho énfasis, son a través de los cantos. Es verdad que en el Antiguo Testamento, bueno, por algo David escribió muchos salmos, muchos cánticos, y creemos que a veces adoramos a Dios y chocamos de tener ese momento, pero esa no es la adoración a la cual se refería Jesús cuando dijo que mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que tiene que ver con esta palabra de piedad, y lo vamos a ir viendo ahorita a través de desarrollar este mensaje. Dice acá: la doctrina que es conforme a la piedad. Ahorita lo vamos a buscar en todas estas palabras, la vamos a buscar en los versículos. Que la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada. Una persona de vida religiosa sincera era llamada piadosa.
Así se nos habla de Simeón. ¿Se acuerdan ustedes de Simeón? Uno que esperaba al Salvador del mundo. Simeón estaba en el templo. Vamos a buscarlo esta así si quieren, porque no viene en otro estudio. En Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Nos habla de este personaje que era piadoso, dice la Biblia. Lucas 2, 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, también en el día de Pentecostés dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 5. Si ustedes por favor van conmigo a Hechos 2. Hechos 2:25. Estos son ejemplos de hombres piadosos. Repito, la palabra piedad solamente aparece una sola vez en el libro de los Hechos, y ahora vamos a ver en el capítulo 3, versículo 12, muchas veces en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito y el apóstol Pedro. Aquí estamos viendo ejemplo de hombres piadosos. Dice Hechos 2:5. Dice: y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones ¿qué? Piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. También dice, según la definición de esta palabra, que la piedad no quedará sin recompensa, y eso lo vamos a ver, repito, todos estos versículos donde aparece esa palabra piedad, lo vamos a ir desglosando. Bueno, vivir conforme a la piedad es un principio importante para vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Por eso es muy importante en esta mañana que nosotros entendamos el significado de esta palabra y todo lo que implica esta palabra. La palabra, en pocas palabras, es vivir. Piedad es vivir la verdadera religión, el verdadero cristianismo. Es una vida de acción, de práctica, una vida de poner en acción todo lo que escuchamos, todo lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Por eso dijimos aquí, vivir conforme a la piedad es un principio importante para vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Ahora sí vamos a otras definiciones. Como ya dijimos, básicamente Eusebia, que es la palabra para piedad en el Nuevo Testamento, es la actitud justa hacia Dios, la actitud de temor, reverencia, adoración y obediencia. Eusebia etimológicamente significa adorar bien. Otra definición es devoto. Viene de ahí, también deriva de esa palabra. Pero Eusebia quiere decir, repito, etimológicamente hablando, adorar bien. O sea, que la piedad es la forma de que nosotros, la iglesia, debemos, dada por Dios, para que la adoremos bien. Por eso es importante en esta mañana que entendamos y comprendamos esta palabra. E insisto, esto fue lo que Cristo quiso decir cuando dijo: Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren conforme a la doctrina que es la piedad, conforme a piedad. No sé si me estoy explicando. Ahorita vamos a desarrollar todo esto. Es solamente la introducción, que nos quede bien claro qué significa, insisto, palabra piedad en el Nuevo Testamento. Es la palabra Eusebia, y que significa, repito, adorar bien, actitud justa hacia Dios, hacia el temor, la actitud del temor, reverencia, adoración y obediencia. Y de ahí, de adorar bien, piedad hacia Dios. Eusebia quiere decir verdadera piedad, verdadera devoción. Es lo que comentaba yo, el otro significado en otro diccionario aparece como devoto de la viña, por ejemplo,
así aparece como devoto. Por eso en este otro que es Barclay, el significado es, repito, adorar bien, y quiere decir verdadera piedad, verdadera devoción. Podemos ver que efectivamente Eusebia es la palabra para verdadera religión. Si quisiéramos en esta mañana no sé, ponerle un título, no un título, sino realmente lo que hemos dicho, ¿verdad? El cristianismo no es una religión, cristianismo es piedad. Pues hoy podríamos decir cristianismo es piedad, pues no sé, para que lo vayamos entendiendo mejor. Cristianismo es piedad, sin piedad no hay cristianismo. Por eso es importante que nosotros en esta mañana entendamos el significado de esta palabra, porque piedad es adorar bien. ¿Cómo podemos tener la seguridad y la garantía de que estamos verdaderamente haciendo lo correcto y lo recto delante de Dios? Bueno, si estás practicando la doctrina que es conforme a la piedad. Si tú estás practicando la piedad, hermanos, tú estás adorando bien. Eso es lo que... Por eso podemos decir en esta mañana que Eusebia, podemos decir la palabra para verdadera religión o verdadero cristianismo, si lo quisiéramos ver de esa manera. Entonces la forma, insisto, de adorar bien, de la forma que Dios espera que nosotros le adoremos, es a través de la doctrina de la piedad. Y vamos a ver qué cosa es esta palabra conforme el apóstol Pablo se la decía a Timoteo. Hemos visto que el significado básico de todas ellas es la actitud recta para con Dios y para con la santidad, majestad y amor de Dios. Ahora nos queda precisar en qué consiste esa actitud recta, que es donde, repito, desde el principio vamos a estudiar. Vamos a ver varios puntos que esta palabra significa y que aparece en la epístola de Pablo. En primer lugar, Eusebia, que ya dijimos que es la palabra, si quisiéramos usar para verdadera religión o verdadero cristianismo, viene a través del divino poder de Jesucristo. Eso dice, de ahí partimos. De ahí partimos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a ver esta verdad, que solamente esta piedad, el hombre no nace con esta piedad. Esta piedad nos la tiene que dar Dios. Para que nosotros adoremos correctamente a Dios, Dios tiene que mostrarnos cuál es la forma verdadera de adorar a Dios. Por eso Jesús dijo, Dios anda buscando adoradores. Y la referencia o el contexto es que los samaritanos creían que era en el pozo de Jacob, y los israelitas pensaban que era en el templo de Jerusalén. Y Jesús le dijo, miren, ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. Dios anda ahora buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren conforme a la doctrina que es la piedad, en espíritu y en verdad. Y obviamente esta actitud solamente la podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Piedad. Y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. O sea, si alguien, bueno, lo vamos a desarrollar, si alguien ha de adorar correctamente a Dios, es Dios el que nos tiene que decir cómo lo debemos adorar. Por eso dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sin ver a Jesús, sin la ayuda de Jesús, sin la presencia de Jesús, la verdadera piedad, religión o cristianismo es imposible. Es imposible. Ese es el problema con las religiones, que todas las religiones dicen que la forma en que deben de adorar a Dios, pero que no las manda Dios. Por eso son religiones. Nosotros solamente a manera de poderlo entender usamos verdadera religión, si lo quisiéramos ver de esta manera. La verdadera religión no tiene título, no tiene un nombre. La verdadera religión es vivir conforme a la piedad. Y obviamente esta piedad y esta vida vienen del divino poder de Dios. Dios nos da a nosotros este poder
o esta capacidad para que ahora nosotros podamos adorarle bien. Por eso repito, sin la presencia de Jesús, sin la ayuda de Jesús, la verdadera religión, la verdadera forma de adorar bien a Dios es imposible. 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 nos habla del misterio de la piedad. Dice, de hecho el subtítulo, ¿verdad? Dice el misterio de la piedad. Versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Gracias, perdón. Ya ve que esta piedad viene por el conocimiento de aquel que nos llamó, según Pedro, ¿verdad? Y ese es lo que dice el misterio de la piedad, aquí Pablo, en el capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está hablando de la encarnación y la glorificación de Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesucristo ha venido, dice, tiene el Espíritu de Dios. El que niega que Cristo ha venido en carne, dice, este es el anticristo. Eso está en 1 Juan capítulo 4. Habla pues del misterio de la piedad. En el Nuevo Testamento y en el mundo antiguo,